La luz del mundo te habla hoy. Estamos hoy a 5 de septiembre del 2012. Son las 4:12 aproximadamente de la tarde y en este momento deseamos a todos aquellos que nos empiezan a sintonizar que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea en sus corazones. Queremos primeramente empezar a saludar a todos nuestros fieles radioyentes que nos empiezan a sintonizar a través del 107.7 FM aquí en Arrecife, Lanzarote, y en el 106.6 en Playa Blanca. A mi vida jamás perturbar, soy feliz, muy feliz por estar junto a ti. Recuerda que también a los que a través de internet ya están conectándose, puede escucharnos por internet en www.latinaestereo.org. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias. Búsquenos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. Ahí puede mandar sus saludos. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, nosotros con gusto los atendemos. Visita también nuestra página web, donde hallará información detallada de la iglesia aquí en Lanzarote. También la dirección donde está ubicada y los horarios de reuniones. Recuerda, entra a lllanzarote.es.tl. Ahí vas a encontrar información de la iglesia, como lo dije anteriormente, los horarios, el lugar de reunión. Allí te invitamos a que entres, lllanzarote.es.tl. Que triunfe por estar junto a ti. Nos sentimos complacidos de que en esta tarde Dios nos haya permitido nuevamente la bendición, por qué no llamarlo así, de estar nuevamente con ustedes en este su programa La Luz del Mundo te habla hoy, transmitiendo desde aquí de Lanzarote hacia todo el mundo. En esta tarde vamos a tratar un tema de interés muy bueno, ¿verdad? Porque vamos a hablar del verdadero bautismo. Cuando hablamos del verdadero bautismo, nos referimos, ¿verdad?, a cuando el Señor hace la obra en los corazones. Y allí es donde viene, ¿verdad?, la obra de nuestro Dios a las almas. Sí. Entonces en esta tarde vamos a tratar a desarrollar ese tema muy especial que junto a ustedes, ¿verdad?, vamos a tratar de desarrollar lo que es el bautismo verdadero. ¿Por qué decimos el bautismo verdadero? El bautismo verdadero porque puede haber también un bautismo falso. Un bautismo que no está, ¿verdad?, condicionado, que no está instituido por el Señor Jesucristo. Y allí hay un problema. Porque cuando el bautismo no es instituido por el Señor Jesucristo, se suele, ¿verdad?, llevar a cabo prácticas que no son de agrado, que no son conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, podemos llamarlo, donde muere el viejo hombre con sus pecados y nace un nuevo hombre. Eso es el bautismo. Es un requisito además indispensable para la salvación. Así lo habló el Señor Jesucristo a través, ¿verdad?, de su santa palabra, cuando en una ocasión Nicodemo le decía: Señor, ¿qué es necesario
¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Nicodemo, preguntándole al Señor esa palabra, había en él una duda acerca de lo que él debía hacer. Porque el primer requisito para salvación, dijo el Señor Jesucristo, es que debemos nacer primeramente en agua. ¿Cuál es el nacimiento de agua? Es aquel que el Señor Jesucristo lo establece como primer requisito para la salvación. Es el primer requisito, dice el Señor Jesucristo. Junto a ti, yo mi vida he querido llevar. Junto a ti, no me importa lo que ha de pasar. Junto a ti, para siempre feliz yo seré. Y feliz en el cielo diré. Estar junto a ti. Bueno, les pedimos perdón, hubo un pequeño, fallo técnico, pero ya estamos aquí nuevamente para desarrollar este tema muy especial. Hermano José, bienvenido en esta tarde. Buenas tardes tengan todos, queridos radioescuchas. Como siempre, es para mí muy grato estar en compañía de todos ustedes y que este programa pues sea de interés para cada uno de nosotros, y si alguna pregunta nos hemos hecho, pues sea grato para todos y cada uno. Dios les guarde y Dios les bendiga. Dios le pague por estar aquí nuevamente a desarrollar este tema. Decía hermano José antes de que tuviéramos ese fallo, hablando del bautismo como primer requisito para la salvación. No es algo opcional. Por eso desde cuando entramos decimos que vamos a hablar del verdadero bautismo. Según el Señor Jesucristo, bíblicamente, ¿cuál es el verdadero bautismo? Porque el mundo religioso también presenta una clase de bautismo. En una clase de bautismo que el mundo dice nada más es una profesión de fe. No es un requisito para salvación, ni siquiera es para perdón de pecados. Muchos, tienen ese concepto acerca del bautismo. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios? Porque ese es el concepto del hombre, pero el concepto de Dios es otro. Decía el Señor Jesucristo cuando Nicodemo llegó delante de él. Le dice Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? No, le dice el Señor en San Juan 3:5, te es necesario nacer de agua y de espíritu, porque si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar, dice el Señor, al reino de los cielos. Está hablando de un nacimiento obligatorio e indispensable para optar a la salvación. Y es el bautismo. El bautismo, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino que nos da una buena conciencia, una aspiración de buena conciencia hacia Dios. Es decir, perdona nuestros pecados, pero la inclinación de la carne aún continúa, porque lo que muere es el viejo hombre y renace un nuevo hombre. Pero aunque todos aquellos pecados son perdonados, porque así lo dice el apóstol Pedro en Hechos 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
a perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el primer requisito. Dice el hombre, ¿qué necesito para ser salvo? Nos diría el Señor Jesucristo, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta tarde con la ayuda de Dios. Vamos a verlo desde un enfoque, desde el ámbito de la ley, hermano José. En la ley, ¿verdad? La palabra de Dios dice que estaba profetizado, que estaba simbolizado el bautismo. Sí, así es, hermano, cómo no. Vamos a verlo en cuanto a lo que dice la ley. Decimos que la ley es la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, así lo dice la Santa Biblia. Ya desde el tiempo antiguo, en la ley de Moisés, estaba simbolizado Cristo y el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Vamos a verlo en la palabra de Dios, ahí en Levíticos 16, del 20 al 22. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto, por la mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir el río por el desierto. Aquel cordero estaba simbolizando a Cristo Jesús, que así como en aquel simbólico cordero se depositaban los pecados del pueblo, así también un día el Cristo tenía que padecer como un cordero. Y Juan el Bautista lo testifica de esta manera. En San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió para que fuesen perdonados nuestros pecados. Pero ¿cómo alcanzamos los efectos de redención? También ya estaba profetizado. Lo dice en 1 de Corintios 10, 1 y 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Los antiguos también pasaron por la nube y el agua para ser libertados. Así también nosotros, testifica la Escritura, debemos pasar por esa agua, que es cuando bajamos a las aguas del bautismo. También Juan el Bautista comenzó a bautizar, aunque su bautismo solo era para arrepentimiento y no para perdón de pecados, pues el bautismo verdadero, que es en el nombre de Jesucristo, es el que es para perdón de pecados. Sí, que así es, verdad. Primeramente estamos viendo el simbolismo que aún en la ley de Moisés, estaba profetizando esa necesidad que tiene el alma de nacer de nuevo para con Dios. Es una necesidad, decimos al principio. Y aún en el tiempo de la ley ya se estaba profetizando, ya se estaba dando ese simbolismo. Y el cumplimiento de aquella simbología se vino a cumplir cuando Cristo murió por nosotros. Dice el profeta Isaías en Isaías 53, en todo el capítulo habla de aquel padecimiento. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Sí, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo simbolizaba aquel Cordero de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que los que nos estén oyendo, si están en sus casas, puedan tomar una Biblia, una libreta y anotar estos temas. Para aquellos que nos empiezan a sintonizar, estamos hablando del verdadero bautismo, porque también en el mundo hay bautismos que no son verdaderos.
Hay bautismos que no son eficaces, podemos decir, son nulos, pero no estamos viendo el bautismo con relación al pensamiento humano, con relación a la tradición humana que se ha llevado durante siglos y siglos. Estamos viendo el bautismo verdadero asentado sobre las sagradas escrituras, lo que Cristo estableció, y el que se guarda en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una alabanza. La alabanza se titula "A veces me pregunto el por qué". Estamos recibiendo varios saludos desde Tijuana, de la Sánchez Taboada. El hermano Jared Aguilar Magaña nos está escuchando, y hasta aquellos lugares les enviamos nuestro saludo, que la paz de Dios sea en su corazón. Desde Holanda nos están escuchando nuestro hermano Moisés Carmona y familia. Desde Honduras, Román Ayón, Ania Ayón nos escuchan. Julián Miranda aquí en Lanzarote. Johnny, Jacqueline y Jordi también nos escuchan aquí en Argana Alta. Deseamos, ¿verdad? Recuerde, puede seguir mandando sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias. También, ¿por qué no? ¿Qué opina, verdad, del tema que estamos tratando? Vamos a hacer una pausa escuchando esta alabanza y ahora regresamos en un momento. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Taboró número 17, El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Por internet, www.latinaestereo.org. Llama de luz que no se apaga, senda de paz que no divaga, es el amor. Ya estamos nuevamente aquí en su programa La Luz del Mundo te habla hoy, transmitiendo desde Lanzarote y de Tenerife para todo el mundo. La Iglesia La Luz del Mundo, aquí en Lanzarote y Tenerife, te extiende la invitación a que conozcas más cerca de Dios. Si no puedes asistir a nuestras reuniones, te visitamos a tu hogar y te damos a conocer el mensaje de salvación que convierte el alma y transforma la vida del hombre. Llámanos si estás aquí en Lanzarote al 618-783-574 y al 828-08-3278. Si te encuentras en Tenerife, también marca el 922-78-5188. Si estás también en Fuerteventura, también puedes llamarnos a cualquiera de los teléfonos y con gusto te visitamos. Vamos a seguir en esta tarde con mi hermano José abordando el tema para aquellos que nos empiezan a sintonizar. Estamos hablando del verdadero bautismo que está asentado sobre la palabra de Dios y sobre las santas escrituras. Hermano José, hablábamos anteriormente de lo que la ley simboliza y lo que estaba marcando en el tiempo de la gracia. Así es, hermano. No. Hablando, ¿verdad?, simbólicamente de un Cordero de Dios que iba a borrar, que iba a quitar el pecado del mundo. Esa simbología se viene a cumplir cuando el Señor Jesucristo muere por cada uno de nosotros y por su llaga, dice el profeta, fuimos nosotros curados. Así es. Ahora, el Señor establece un orden de salvación. Es decir, Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Establece el Señor un orden para llegar al Señor Jesucristo y para optar a la vida eterna.
Yo soy la puerta, decía él, que por mí no entrare, ladrón y salteador es. Y él mismo va estableciendo aquellos requisitos, aquel plan de salvación, para que el hombre opte a la vida eterna. Y volvemos a retomar ese texto muy importante que mencionábamos al comenzar nuestro tema, de San Juan 3:5, donde el Señor le dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El cumplimiento se va dando cuando el Señor muere y la predicación se empieza a extender por los apóstoles del primer siglo, como Pedro, como Pablo, como los discípulos que estuvieron con el Señor, y empezaron a pregonar aquella palabra. En el libro de los Hechos nos da ese testimonio. Y uno de los primeros discursos que el apóstol Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, le hace ver a una multitud el desvío que ellos habían cometido, el pecado tan grande que tenían delante de Dios. Y llegan ellos, al oír la palabra del apóstol, dice la Escritura, se compungieron de corazón, se arrepintieron. Hubo un dolor dentro de ellos y reconocieron que habían hecho mal. Y le dicen al apóstol Pedro y a los demás apóstoles que estaban allí: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya hemos reconocido, vamos a verlo de esa forma. Ellos decían: ya hemos reconocido que hemos fallado, ya hemos reconocido que hemos pecado. ¿Qué podemos hacer para remediar? Es lo que le estaban diciendo cuando le dice: ¿qué haremos? Y dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notemos la grande importancia que el apóstol Pedro está dando a ese primer nacimiento que el mismo Cristo estaba estableciendo. Dice el apóstol: arrepentíos, es lo primero. Y además dice: bautícese, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, no en el nombre del Espíritu Santo, porque eso es el concepto que el mundo religioso tiene. Está diciendo el apóstol Pedro que tenía la gracia de Dios y a quienes Cristo los había autorizado con esa bendición. Dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bueno, aquellos preguntaron: ¿qué haremos? Pero vamos a ver también en esta tarde qué requisitos o condiciones son necesarias para efectuar o para optar aquel miembro, aquella persona que dice: bueno, yo he aceptado el Evangelio, ¿qué necesito para bautizarme? Como aquel eunuco que el libro de los Hechos nos narra, que le dice a Felipe: bueno, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Cuáles son los requisitos, hermano José, a través de la palabra de Dios? Sí, hermano, lo primero es oír el Evangelio. Sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de verdad, no la palabra de hombre. Y al escuchar, debo yo creer. Aunque esta obra Dios la hace en el corazón, ya que no todos creen. Dice San Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otro requisito es tener frutos de arrepentimiento. Es decir, debe haber una manifestación de arrepentimiento, de que ya no volveré a hacer lo malo que antes hacía, sino que corregiré mi camino. Así lo testifica la palabra de Dios en San Lucas 3, 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo él: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Podemos decir que un sincero arrepentimiento va de la mano de la conversión. Antes de aceptar el bautismo debe haber un cambio de vida para que la bendición de Dios venga a nosotros. El apóstol Pedro así lo dice por medio del Espíritu Santo en Hechos 3, 18, 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otros requisitos para ser bautizados es ser consciente del acto que se va a efectuar y del compromiso que va a adquirir el aspirante al bautismo, pues debe tener unas facultades como voluntad, conciencia, memoria, para poder creer al Evangelio y arrepentirse y convertirse. Por lo tanto, deben ser hombres y mujeres que tengan una edad en lo que ellos puedan decidir, pues el bautismo verdadero es un acto individual donde no hay padrinos, pues la Biblia no habla de eso. La palabra nos dice en Hechos 8:12: así que, hermanos deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No habla de niños ni de bebés, sino de personas adultas. Es algo muy importante que tenemos que nosotros tener en cuenta. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12: y cuando creyeron a la palabra de Felipe y al Evangelio del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No está hablando de niños, no está hablando de bebés, está hablando, ¿verdad?, de aquellos que ya tienen una conciencia, como decía nuestro hermano José, que ya tienen una memoria, que ya tienen una razón, ya tienen una voluntad propia para decidir. ¿Qué hay de los padrinos? No nos habla nada la palabra de Dios. Al contrario, ¿verdad? El bautismo es un acto, como decía nuestro hermano, individual, que se hace en lo particular de cada persona. Cada persona se compromete con Dios, porque es un requisito para la salvación. Así lo establece la santa palabra de Dios. Sí, debe haber, decía nuestro hermano, un arrepentimiento. Después que se comete una falta, ¿verdad?, el hombre debe ser consciente de que necesita el perdón de Dios. Y ese perdón se obtiene a través de ese sacramento llamado bautismo. No nos va a dar tiempo porque ya la hora se está llegando, pero si Dios lo permite, en el próximo programa vamos a seguir viendo el verdadero bautismo, las formas en que se debe efectuar el bautismo. Hay 3 formas de efectuarse diferente, que en el mundo religioso se llevan a cabo. Pero vamos a ver esas formas en el próximo programa, si Dios lo permite. Las formas que el mundo religioso lo hace, que el mundo, ¿verdad?, pseudo religioso lo hace. Y vamos a ver el enfoque bíblico que a través de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dejó marcado aún la forma en la que se debe efectuar. El nombre también, vamos a verlo. ¿Qué nombre se debe de invocar? Muchos lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque
lo veremos, ¿verdad? Así hay un texto. Pero a veces cuando no se da la verdadera interpretación, dice el Señor Jesucristo, el hombre tuerce la palabra de Dios, porque cuando los apóstoles recibieron aquel mandamiento, ellos cuando invocaron, no invocaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cumplieron el mandato que Cristo les dio, ellos invocaron otro nombre. Entonces veremos cuál es el nombre que el mundo invoca y cuál es el nombre que Cristo mismo mandó que se debía invocar. ¿Y por qué se invoca ese nombre? Y algo muy indispensable, ¿quién está autorizado para efectuar un bautismo verdadero? Porque ¿cuántos bautismos hay que no son verdaderos? Entonces es bonito. Los invitamos, si Dios lo permite, para el próximo programa, abordar esos puntos que nos faltaron por ver. Perdón, porque el tiempo ya se ha ido, ya solo nos quedan 10 minutos y no nos va a dar tiempo de terminar. Pero es bueno que quede claro lo que hemos visto hasta el momento. El bautismo es un requisito para la salvación. Si yo no accedo al bautismo, dice el Señor, no puedo entrar, no puedo ver el reino de Dios. Entonces, para ver el reino de Dios, necesito yo entrar. Pasar primeramente, dijo el Señor, te es necesario nacer de nuevo. Si no nazco de nuevo, no puedo entrar al reino de Dios. No lo está hablando el hombre. Por la fe sabemos que la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos esa fe, que si está escrito en la palabra de Dios, fue algo que Cristo mandó y que algo que se debe cumplir. Vamos ya, ¿verdad?, terminando, porque el tiempo ya se ha llegado. Recuerda que la Iglesia La Luz del Mundo aquí en Lanzarote y Tenerife te extiende la invitación a que conozcas más cerca de Dios. Si no puedes asistir a nuestras reuniones, te visitamos a tu hogar y te damos a conocer el mensaje de salvación que convierte el alma y transforma la vida del hombre. Si estás aquí en Lanzarote, llámanos al 618-783-574, al 828-08-3278. Si estás en Tenerife, al 922-78-51-88. Por las edades, amor sin fin. No sé por qué quiso salvarme. No sé por qué digno se amarme, mas esto sé, su amor es real y jamás se limitará. Es este amor, amor bendito. Bueno, entonces ya estamos llegando al término de nuestro programa, hermano José. Para que se despida nada más de nuestros radioyentes que nos han escuchado. Sí, Dios le pague, hermano, por la invitación que me ha hecho, y para mí pues es muy grato siempre estar aquí trayendo estos temas que son de interés para todos nosotros, y si alguna duda a veces tenemos, esos temas pues responden a nuestras dudas. Sabemos que el bautismo es necesario para el perdón de nuestros pecados, y que sin él no podemos alcanzar el perdón y la vida eterna. Dios le pague, hermano. Dios bendiga y guarde a todos los oyentes. Dios le pague nuevamente, hermano José, por
contribuir a esta labor que la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, está desempeñando y que es impulsada por el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Es una obra desempeñada a través, ¿verdad?, de esa palabra tan hermosa que nos permite el Señor compartir con cada uno de ustedes. Queremos despedirnos saludando a nuestros fieles radioyentes. Desde Holanda nos están escuchando. Saludamos allá a nuestro hermano Moisés Carmona y su familia desde aquellos lugares de Holanda. Dios los bendiga hasta aquellos lugares y prospere también la obra del Señor en aquellos lugares. Aquí en Lanzarote, todos nuestros hermanos también fieles radioyentes que nos oyen, Julián Miranda, su familia, Manadamar y su hija, Noah, todos nos están escuchando, Alba, Omar, también desde Ergana Alta, Johnny, Jacqueline y Jordi nos están escuchando, que Dios los bendiga. Si nos vamos a otros países, a Honduras, también Ania John nos está escuchando, también en lugares distantes, Román Ayllón, él estaba en Honduras, me parece que ahora nos está escuchando desde otro lugar, pero allí lo saludamos también, le recordamos que el camino es el Señor, que dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay momentos en los que uno tiene necesidad de Dios y es cuando Dios lo está llamando a cada uno de nosotros. A veces la distancia, los sufrimientos, lejos de alejarnos de Dios, vienen con el deseo de que nosotros nos acerquemos más a nuestro Dios. Desde Tijuana de la Sánchez Tobada, el hermano Jared Aguilar Magaña también nos ha escuchado, y hasta aquellos lugares enviamos nuestro saludo. De Estados Unidos y México nos escuchan, y a las personas que también en la cárcel nos están oyendo, aquí en Centro Penitenciario de Taiche, les enviamos nuestro saludo en Cristo Jesús. Recuerda, te invitamos a nuestras reuniones. Estamos ubicados aquí en Lanzarote, en Altavista, calle Honduras número 2. Todos los días nos reunimos de 6 a 7, 1 hora. Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Te invitamos con mucho gusto a que compartas y escuches la hermosa palabra de nuestro Dios. Y que en el Señor está la vida, recuérdalo. Si no puedes asistir, a veces el trabajo, las cuestiones, transporte, nosotros te visitamos a tu hogar, compartimos contigo la palabra de Dios. Si estás aquí en Lanzarote o en Fuerteventura, llámanos al 618-783-574, al 828-08-3278. Si estás en Tenerife, 922-78-5188. Mándanos tus comentarios en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote, y te invitamos a que veas nuestra página web, donde también vas a encontrar información detallada de la iglesia, de los horarios, algún teléfono de contacto, lldmlanzarote.es.tl. Los invitamos el próximo miércoles, recuerda, de 4 a 5 horas de Canarias, a través del 107.7 FM Latina Estéreo y a través de internet www.latinaestereo.org. Si estás en Playa Blanca, en Radio 106.7, también en Fuerteventura y en la isla La Graciosa. Nos despedimos en esta tarde deseando que la paz de Dios y la gracia de Cristo quede en sus corazones y el Señor los bendiga. Sin nada soy.